Esta semana, en términos económicos, hubo un debate que se trasladó principalmente por una circunstancia en el Congreso de la Nación, donde los diputados de la oposición intentaron convocar una sesión especial para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ¿no? Que entre otras cosas, bueno, sabemos que por los actuales valores hay trabajadores en relaciones de dependencia que están alcanzados por ese impuesto, ¿no? Fracasaron a la hora de conseguir el quórum, hubo todo un debate alrededor del tema, y el Poder Ejecutivo, a través del ministro Tomada, salió a decir a principio de semana que en realidad tenía poco sentido andar tocando el mínimo no imponible antes de que haya un valor de referencia de negociación de la paritaria, ¿no? De la paritaria en la cual están la enorme mayoría de los gremios, pero los más importantes, ya en proceso de discusión. Inclusive esta semana se anunció el 24% para camioneros, que por ser el sindicato vinculado a Hugo Moyano, obviamente marca un poco la referencia de las negociaciones. Bueno, esta posición del gobierno, que en realidad no tiene sentido una ley, esperemos a que salgan las paritarias y después aumentamos el mínimo no imponible, fue criticada por todos los medios de comunicación, ¿no? Todos los medios de comunicación dijeron, no, ¿cómo puede ser? Los trabajadores están alcanzados por el impuesto, entonces tenemos que hacerlo ya, cuando una ley sabemos que por lo menos tarda un mes y medio, con viento a favor, para salir, ¿no? Bueno, la presidenta, a través del ministro de Economía, Amado Boudou, en el día de ayer, anunció un aumento del 20% del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Y hoy uno abre el diario Perfil en la página 22 y hay un título que dice ganancias, : los nuevos exentos dejarán de serlo luego de las paritarias. Entonces la primera pregunta que yo me hago, ¿esto no era lo que decía el gobierno? Si el gobierno decía, esperemos la paritaria y después aumentemos el mínimo no imponible para que tenga un correlato ese incremento con el valor de las paritarias, el gobierno, en cierta manera, respondiendo a una presión parlamentaria, hace lugar al reclamo, lo transforma en una decisión política, lo anuncia en el día de ayer y ahora los medios dicen el aumento del mínimo no imponible no va a tener sentido porque todavía no está resuelta la paritaria. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, no? Para charlar de esto, Bruno Abrieta, nuestro economista estrella, o estrellado de acuerdo a la mañana de los sábados. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, una discusión que viene de lejos acerca del impuesto a la ganancia, ¿no? Podríamos hacer un poco de memoria, si te parece. Sí. Ante todo, explicar bien cómo se compone el mínimo no imponible, porque uno lo escucha como una cifra y no sabe bien de dónde surge. Si uno toma la ley, puede ver, ¿no es cierto?, que, ¿qué es el mínimo no imponible? El mínimo no imponible es un monto de ingreso sobre el cual no puede imponerse impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque se considera que este es el ingreso mínimo que uno necesita para, digamos, subsistencia. Para la subsistencia, digamos, en el aspecto amplio, en el espectro de la palabra. No amplio. Solamente comida, sino otras. Todas las necesidades básicas para una vida digna, incluido educación, la dosis de esparcimiento que requiere todo el mundo, en fin, abarca todo. Sobre ese valor no se puede cargar ningún impuesto. Claro, porque eso sería, si nosotros en vez de ser personas fuéramos una empresa, sería como el costo de que funcione la empresa, si se quiere. Y todo lo que ingresa por encima de eso es la ganancia, que es lo que grava este impuesto. Que hay un debate histórico acerca si efectivamente se podría, si en términos conceptuales, si se puede considerar ganancia a un pedazo del salario, ¿no? Que es la reflexión de los que dicen que en realidad está mal aplicado el impuesto, que no debería haber impuestos sobre los salarios, porque más allá de si es de subsistencia o de no subsistencia, en algún lugar estaría compuesto todo por lo que es salario, ¿no? Claro, lo que sucede... Una reflexión conceptual. Sí, es mismo, digo, en economía se discute qué es ganancia, si es de la renta, si es ganancia del capital humano, salario, en fin, es casi filosófico, pero hay que ser más prácticos a la hora de hacer políticas económicas. Entonces... este mínimo no imponible se compone por todas las deducciones que están planteadas en la ley de impuesto a las ganancias. Primero están planteadas por año. Uno suma esas deducciones anuales, después divide por 13, que serían los 12 salarios más el aguinaldo, y eso le da el monto mensual de mínimo no imponible. Estas deducciones son, primero, una ganancia básica no imponible, que es por trabajador que recibe el ingreso.
Después hay una entrada, hay una deducción por cónyuge, otra que es por hijo, que suele ser la mitad de lo que se deduce por cónyuge. Después otra por cada jubilado, familiar incapacitado para trabajar o familiar menor de edad que está a cargo. Ujú. Y después hay una deducción especial que es para trabajadores en relación de dependencia, para quienes cobran jubilaciones y pensiones y para quienes desempeñan cargos públicos. Que bueno, este suele ser el paquete más importante de deducciones. ¿Cómo fue evolucionando el monto de estas deducciones? Vamos a poner como referencia el año 99 porque ahí Machinea implementó la tablita hacia acá. Que fue eliminada esa tablita hace 2 años por ley, ¿no? Exactamente. Ahora, si uno piensa, esa tablita iba en contra del espíritu de esta ley, porque, guarda, más allá de que esa tablita afectaba recién a los trabajadores que ganaban más de 4.000 pesos, que en su momento eran relativamente pocos. Eran relativamente pocos, porque era un sueldazo. Uh-huh. Lo que hacía eso era ir reduciendo el valor de las deducciones, lo cual va en contra del sentido para el cual fueron puestas las deducciones. Pero bueno, ya no está. Ya no está. Ya no está, sí. Para que ustedes se den una idea, en el 99, un trabajador en relación de dependencia soltero de mínimo no imponible tenía 1.348 pesos. Un trabajador casado con 2 hijos, 1.814. Esto es lo que surgía de hacer la cuenta que les comentábamos antes. Uh-huh. Estos mínimos no imponibles no se vieron alterados recién hasta 2006, donde fueron elevados a ver, acá tengo la cifra en porcentaje para verlo más rápido. Uh-huh. En 2006 se elevaron 64 y 68% respectivamente. Luego en 2007 hubo una nueva suba del 25%. En 2007 20%, 2008 20%. Hasta aquí se hacía por un decreto delegado, la facultad delegada a través de una ley o mediante una ley. Una ley. Porque debe hacerse por ley porque se trata de materia tributaria. Uh-huh. En 2008 no hubo cambios en mínimo no imponible. La argumentación en ese momento fue la crisis financiera internacional. Exactamente. Uh-huh. Mismo en 2009. Había que, en cierta forma, cuidar, tener mucho cuidado sobre los números de recaudación. Sí. Porque la prioridad ya pasaba a ser el mantener el nivel de actividad económica. Y el superávit. Y mantener el superávit. Aparte, se estaba negociando deuda. No era un periodo sencillo. Sí. Recién en 2010 se fue a introducir un nuevo cambio en julio a través de una resolución de AFIP. Uh-huh. Estrictamente hablando, legalmente hablando, no fue una suba del mínimo no imponible, sino que se incrementó lo que se retenía. Pero funcionó. Pero funciona en la práctica. En el bolsillo funciona igual. En el bolsillo funciona. Digamos, sí. La intención con el presupuesto 2011 era darle fuerza de ley a esto y que se efectivice. Y bueno, ahora lo que se hizo hace unos días es lo mismo. O sea, se hizo a través de una resolución de AFIP y ahora creo yo que en cualquier momento debería salir algún tipo de sanción por ley. Ahora, cuando vos analicemos toda la película, ¿no? Sí. Y veamos un periodo más largo, ¿no? Pensando un poco en la evolución o el incremento de este mínimo no imponible, comparémoslo, por ejemplo, con la inflación, con cálculos más optimistas o más pesimistas de acuerdo a cuánto fue la inflación en los últimos años. Bueno, si uno lo analiza, vamos a poner el caso para un trabajador con 2 hijos. De 2003 a 2011, el mínimo no imponible subió 341%. Uh-huh. ¿Cuánto subió el valor de la canasta básica total? Bueno, a ver, si uno toma la inflación del INDEC, subió 63%. Ahora, supongamos que usted me dice, pero no me hable de la inflación del INDEC porque no la creo. Deme un cálculo más pesimista. Bueno, vamos a tomar la inflación que suele dar más alta, que es la de Buenos Aires City, la de Graciela Bebacqua, quien supo estar en su momento en el INDEC, y después, bueno, se fue. Uh-huh. Ese cálculo de inflación da 157% en la canasta básica, de 2003 hacia acá. Entonces, hagamos muy rápido la cuenta. 341 aumentó el mínimo no imponible, 157 la canasta básica. Evidentemente hay una mayor capacidad adquisitiva que está siendo exenta de impuestos, que está siendo deducida de impuestos a las ganancias.
Digo, si no hubiese habido inflación, esto hubiese sido equivalente a que las deducciones crezcan un 184%, casi que se tripliquen el valor de las deducciones. Bueno, mismo uno también puede comparar, por ejemplo, con el respecto a, está bien, alguien que gana el salario mínimo no está afectado por ganancias, pero el salario mínimo creció 532%. Es mucho más que lo que subió el mínimo no imponible. Entonces, evidentemente, hay una menor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia, si lo miramos en términos relativos. La explicación es interesante, aunque siempre para el que termina teniendo que pagar ganancias va a resultar insuficiente, digamos, porque a todo el mundo va a querer naturalmente tener un peso más en el bolsillo y es legítimo también arriba. De todas maneras, estas son cosas que también cuando se incorporan determinados impuestos, después vemos lo que siempre pasa, ¿no? Que es muy fácil empezar a cobrarlo, después es muy difícil que empiecen a tener o que empiecen a dejar de tener un impacto negativo por ahí sobre el bolsillo de los argentinos, digamos, estas cosas pasan, digamos. Pensemos que cuando vos mencionabas en el año 99, cuando hablabas de Machinea, esa fue la primera decisión del gobierno de Fernando de la Rúa, fue el famoso que después se llamó el impuestazo, ¿no? Diciembre de 1999, a días de asumir el gobierno, y se estaba pensando la economía de otro lugar, ¿no? Y esto parecía que podía llegar a ser un elemento a tener en cuenta a la hora de mejorar las condiciones, que ni siquiera eran tener más superávit, era tratar de achicar el déficit, digamos, ¿no? Que era otro planteo totalmente distinto, que fue ese mismo año fue un fracaso, digamos, porque lo que se terminó generando es que la recaudación disminuyó en lugar de aumentar, digamos, y ¿no? el impacto que tuvo en la actividad económica fue fuertísimo, digamos, fue fuertísimo. Pero digo, hoy, con el paso del tiempo, uno dice 12 años más tarde, la reflexión sigue vigente, ¿no? Y me parece que es interesante que nosotros no perdamos la idea de que siempre es bueno que se vayan haciendo todos los retoques necesarios para que, garantizando las bases y las condiciones fundamentales de un modelo económico, también en materia tributaria, digamos, también haya equidad a la hora de pensar la contribución que todos los argentinos hacemos a través de los impuestos, ¿no? Entonces me parece que ese equilibrio es el que hay que ir mejorando, ¿no? Y donde muchas veces, obviamente, los que son alcanzados con estos impuestos no dejan de sentir que por ahí pueden llegar a estar poniendo demasiado para lo que ganan, digamos, ¿no? Que pueden llegar a ser un valor que hoy seguramente viven mejor que otros argentinos que no tienen esos ingresos, pero que no deje de ser un salario, ¿no? Y que le gustaría disponer de más recursos para su vida económica cotidiana, ¿no? Claro. Sí, yo de todas formas... yo te voy a protestar a vos cuando pagás impuestos a las ganancias y creo que sentís eso. Tuve un enojo porque me lo liquidabas mal. Como último comentario que voy a decir, no le haga caso a Perfil. Si usted le da un aumento del 25%, esté contento, ¿no es cierto? Porque aparte el mínimo no imponible... a ver, el costo de vida no le va a aumentar 25%. Entonces, no le haga caso a Perfil. Si le da un aumento, disfrútelo como se lo merece. Lo leemos nosotros, es más, este diario está arriba de esta mesa porque lo compra Martín Lucero. Si no, directamente no leeríamos Perfil, con que hemos aprendido a vivir sin Clarín, imagínate sin Perfil, digamos. ¿Que anda con conflicto también con los trabajadores? Ah, sí. Perfil anda también con conflicto, así que puede ser que en cualquier momento ahora entiendo la estrategia común de Fontevecchia con Mañeto. Sí, le fue a pedir consejo a ver cómo hacía para enfrentar los conflictos gremiales. Fontevecchia, que ya coincidió con en el año 98 el tendal del anterior diario Perfil, cuando los trabajadores se enteraron a la noche, de que a la mañana lo habían dejado cesante. 200 trabajadores. Gracias, Bruno, por la explicación, y vamos a estar al tanto porque me da la sensación de que esto del impuesto de ganancias no va a quedar ahí. Me parece que va a haber alguna avanzada posterior sobre este tema, pero me parece que también con esto, y después vamos a hablar un poquito más de la cuestión política, no solamente se tomó ese reclamo que andaba dando vuelta, principalmente en el ámbito del Congreso, sino que me parece que se reconstruye un puente de relación con el líder de la CGT, con Hugo Moyano, después de 3 o 4 semanas bastante complicadas en la relación con el gobierno nacional.